Bienvenidos al canal. El día de hoy vamos a desarrollar el siguiente circuito eléctrico para el cual nos pide desarrollar el circuito utilizando el método de transformación de Fentes. Nos dice, aplicando la transformación de Fentes, calcular el voltaje sub cero en el siguiente circuito. Para ello vamos a utilizar lo siguiente. Para utilizar el método de transformación de Fentes, lo que tenemos que tener en cuenta es la ley de Ohm. La ley de Ohm nos dice que voltaje es igual a intensidad por resistencia, y también hemos despejado que la intensidad en este caso sería el voltaje sobre la resistencia. Para transformar una fuente de tensión a una fuente de corriente, debe existir una resistencia que se encuentre en serie con dicha fuente. Y para nosotros poder transformar una fuente de intensidad a una fuente de voltaje, debería existir una resistencia que se encuentre en paralelo con la fuente. Aplicando a la ley de Ohm, podemos calcular el voltaje o la intensidad que resulta, y de esa forma podemos transformar la fuente. Ahora vamos a calcular el siguiente voltaje sub cero, para lo cual vamos a aplicar transformación de fuentes en el circuito. Vamos a empezar transformando la fuente de 3 amperios a una fuente de voltaje. Para ello tenemos aquí una resistencia en paralelo que es de 4 ohmios. Pues vamos a proceder de la siguiente manera. Ahí tenemos que la intensidad es 3 amperios y la resistencia en este caso es de 4 ohmios, y por lo tanto nos va a resultar un voltaje de 12. Entonces el circuito resultante sería esto. Hay que tener mucho en cuenta el signo hacia donde va a fluir la corriente. En este caso, la intensidad siempre fluye del positivo hacia el lado negativo. Entonces, el positivo va en este sentido, hacia el lado negativo, que es hacia arriba. Y ahora el siguiente paso sería transformar la fuente de tensión o voltaje, en este caso de 12 voltios, a una fuente de intensidad. Para hallar la intensidad resultante al transformar, tendríamos que aplicar la ley de Ohm, que es intensidad es igual a voltaje sobre resistencia, y tendríamos un voltaje de 12 sobre la resistencia 3, entonces la intensidad sería 4 amperios. Y el circuito quedaría de esta manera, y la resistencia que estaba en serie se convierte en una resistencia en paralelo. Completamos el circuito y, como podemos apreciar aquí, podemos observar que 4 ohmios y 2 ohmios están en serie, y sabemos que cuando tenemos dos resistencias en serie nosotros podemos sumar y de esta forma calcular una resistencia equivalente. Al sumar tendríamos 6 ohmios. Ahora, el siguiente paso, lo que vamos a hacer es transformar la fuente de voltaje a una fuente de intensidad. Para ello tendríamos la fuente de voltaje, la resistencia, entonces la intensidad resultante sería 2 amperios. Entonces, si dibujamos el circuito, tendríamos en este sentido. Completamos el circuito y lo que tendríamos es un circuito paralelo. Ahora, ya teniendo el circuito en paralelo, lo que vamos a definir son los nodos. En este caso tenemos dos nodos, el nodo A y el nodo B. Sabemos por la ley de corrientes de Kirchhoff que la intensidad que ingresa en un nodo es positivo y la intensidad que sale del nodo es negativo. La intensidad en el nodo A sería, 4 amperios que está entrando, sería positivo, y 2 amperios negativo porque está saliendo. Entonces la intensidad sería 2 amperios, nos sale positivo, y quiere decir que la intensidad de 2 amperios está ingresando hacia el nodo A. Enseguida tendríamos 2 amperios ingresa hacia el nodo A. El siguiente paso para simplificar aún más nuestro circuito sería hallar una resistencia equivalente entre la resistencia de 3 amperios y la resistencia de 6 amperios. Aplicaríamos la siguiente fórmula, que básicamente es la multiplicación de las dos resistencias sobre la suma de las dos. En este caso nos resulta 2 ohmios. Continuamos dibujando el circuito, nos quedaría de esta forma. Por último, vamos a dibujar la resistencia de 8 ohmios. Ya teniendo esto, necesitamos, para calcular V sub 0, la intensidad que ingresa hacia dicha resistencia. Sabemos que voltaje es igual a intensidad por resistencia. En este caso tendríamos V sub 0 igual
a 8 por I sub 0, que es la intensidad que ingresa hacia dicha resistencia. Para ello tenemos un método que vamos a utilizar para calcular el I sub 0, que es el método divisor de corriente, que básicamente utiliza la siguiente fórmula. Para hallar la intensidad en un lado tenemos que considerar que la resistencia, que la primera resistencia sobre la suma de las dos resistencias multiplicado por la intensidad que ingresa. Si queremos calcular la intensidad sub 0 tendríamos lo siguiente. Resistencia 1 vendría a ser 2 ohmios y la resistencia 2 vendría a ser 8 ohmios y la intensidad es de 2 amperios. Reemplazamos los valores y nos resulta una intensidad de 0,4 amperios. Por último, para calcular B sub 0, lo que vamos a hacer es simplemente reemplazar I sub 0 y lo multiplicamos por 8. Eso nos resulta un voltaje de 3.2 voltios. Eso sería la respuesta. Bien amigos, les invito a suscribirse al canal, comentar, darle like